Saludos hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz del Señor esté en vuestras vidas, en vuestro entorno, en vuestras familias. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente la puede dar nuestro amado Dios. En esta hora yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Quiero que reflexionemos, que juntos extraigamos riquezas que no tienen comparación. Sin duda que estamos en tiempos muy difíciles y estamos claros que nuestro Señor viene en breve. Él regresa. No hay nada ni nadie que pueda impedir eso. Él regresa. Y nosotros que hemos creído y aceptado, ¿no es cierto?, esta promesa, debemos estar apercibidos, debemos estar más preparados que nunca, con más anhelo en nuestros corazones de ver al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dejar de poner la mirada en las cosas terrenales ya y hacer tesoros en los cielos, donde usted y yo pasaremos la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me tomo de las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 11, que dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué dependerá entonces el tipo de entrada que tengamos en el reino eterno de Dios? ¿De qué dependerá? Recuerdo aquella petición que Jacobo y Juan, dos de sus discípulos, le hacen a Jesús. Y usted también debe recordar. Marcos capítulo 10, versos 35 al 45. Cuando estés en tu reino, yo quiero estar a tu derecha, dijo uno. Ah, y yo a tu izquierda, replicó el otro inmediatamente. Por supuesto, ellos querían un lugar de privilegio y de autoridad. La respuesta del maestro fue clara y contundente. Las cosas no son como las percibe el mundo, mi querido Jacobo y Juan. El requisito indispensable para estar en ese lugar de gloria es el de servir con humildad. Repito, es el de servir con humildad. El mismo Señor se colocó como ejemplo. Marcos 10, 43 al 45 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos inferir entonces, según esta porción, que el que no sirve aquí, tampoco servirá allí. Tampoco. Es por esto que decimos que la vida cristiana es una preparación para el cielo. Mientras estemos en este mundo, estamos entrenándonos. Y para comprender mejor esta idea, debemos ir a la parábola de las 10 minas, en Lucas capítulo 19, versos 11 al 27. En esta parábola hay un personaje, hay un noble, adinerado, ¿no es cierto?, de muy buena posición, que tuvo que partir, tuvo que irse lejos. Pero antes de irse, reunió a sus siervos y les repartió cierta cantidad de dinero a cada uno de ellos, encargándoles que se ocupasen fielmente de sus negocios durante su ausencia, para que al volver pudiera ver cómo habían prosperado sus intereses en manos de sus siervos. Y efectivamente, cuando el noble regresó, llamó a sus siervos para que cada uno de ellos rindiera cuentas
de su servicio. Amados, estamos claros que este noble es el mismo Señor Jesús, que se fue al cielo, pero anunció que un día no muy lejano regresaría. A cada uno de nosotros, a usted, a mí, nos ha entregado dones y talentos por medio de su Espíritu Santo que debemos desarrollar para su gloria durante su ausencia, no olvidando jamás que un día tendremos que rendir cuentas por ello. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En la parábola podemos ver que uno de los siervos tomó muy en serio esto y multiplicó grandemente lo que se le entregó. Fue responsable. Se le entregaron 10 minas y duplicó. Trabajó. Duplicó lo que se le había entregado. Por supuesto que fue felicitado por su Señor y lo puso a administrar 10 de las ciudades de su reino. Podemos decir entonces lo que Pedro dice en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1. Que este siervo tuvo una amplia y generosa entrada en el reino de su Señor. El otro siervo no se esforzó tanto, solo produjo 5 minas de las 10 que recibió. En todo caso, el Señor le puso a administrar 5 ciudades de su reino. Trabajó. Diríamos que tuvo una entrada menos amplia y generosa que el anterior. Quizás, puede ser. Y llegó el último de los siervos. Y pronto quedó claro que él no había tomado en serio el encargo de su Señor. Y aquí yo me detengo y reflexiono y me da tristeza. Es como para reflexionar. Este siervo no se había molestado en trabajar para su Señor y no había hecho nada para hacer prosperar sus negocios. No invirtió tiempo, no se dedicó, no se esforzó, no fue responsable en los negocios de su Señor. Se relajó, como diríamos. No tomó en serio que su amo volvería y tendría que darle cuentas. No fue echado fuera del reino como sus enemigos, pero su Señor no le dio ninguna ciudad para administrar como a los otros siervos. Hermanos, no hay que tener estudios profundos en teología o ser un erudito en la palabra para darnos cuenta, ¿no es cierto?, que el Señor nos quiere comunicar por medio de esta palabra es simplemente el reino de Dios. Trabajar para el reino eterno de Dios. Si nosotros hacemos una comparación, un símil entre esta parábola y nuestra vida en Cristo, podemos sin duda reflexionar en lo siguiente. Primero, tal como ocurrió en el caso del noble de la parábola, el Señor tendría que ir a un país lejano, el cielo, para recibir el reino y luego volver. Él no se presentaría ante Roma, ni ante la ONU, ni a ninguna otra institución humana de nuestro tiempo, sino ante la autoridad suprema del universo, ante el mismo trono de Dios. Veamos cómo lo describe el profeta Daniel,
cómo el Espíritu Santo nos muestra qué ocurre con Jesús una vez que asciende al cielo y que sus discípulos quedan todos mirando cómo Él se pierde entre las nubes. Se nos corre el velo y se nos revela que, dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo, dice Daniel, yo. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo, dice Daniel, continúa, miraba en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. La parte final de este pasaje describe lo que ocurrió inmediatamente después de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo desde el monte de los olivos 40 días después de su resurrección. Hechos capítulo 1. Una vez allí, Él presentó sus credenciales ante el Padre. Sus credenciales como creador de este mundo, Apocalipsis 4. Y las credenciales de su sangre derramada en la cruz para abrir una vía de reconciliación entre Dios y el hombre. Apocalipsis 5, 9 al 14. Y tal como hemos leído en el profeta Daniel, sus credenciales, por supuesto que fueron aceptadas por el Padre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Daniel 7:14. Por lo tanto, Dios mismo le invitó a sentarse en su trono, diciéndole: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110:11. Al comenzar su ministerio, el Señor Jesús, hermanos amados y hermanas amadas, cuando Cristo comienza su ministerio, estableció este principio de servidumbre. Recordemos ahí lo que le dice a Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 10. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y cuando termina su ministerio, aquí en la tierra, volvió a remarcar este principio. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. Pedro nunca pudo olvidarse del encargo que personalmente recibió del Señor, unos pocos días antes de que se fuera al cielo. Si me amas de verdad, Pedro, si me amas de verdad, le dijo el Señor, alimenta y pastorea mis ovejas y mis corderos. Juan 21, 15, 19. Y esto es lo que Pedro hizo durante el resto de su vida. Y de hecho, cuando escribió sus 2 epístolas, todavía lo seguía haciendo con gran elocuencia.
Y este encargo que el Señor le hizo a Pedro, también nos lo hizo a nosotros. Por un lado se dirige a los ancianos, a los pastores, que son los responsables de guiar al pueblo, de instruirlos, de enseñarles las sagradas escrituras sin adulteración, la sana doctrina. Pero por otro lado, también nos exhorta a nosotros, los creyentes, para que estemos activos en las cosas del Señor, sirviéndole de acuerdo con el don que hemos recibido. Activos. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo no estoy llamando a la irresponsabilidad, a quebrantar las leyes establecidas. Estoy llamando a comprometernos, a servir a este Señor, que pronto regresará y que tendremos que dar cuentas. Estamos en tiempos muy difíciles. La humanidad está confundida, está temerosa. Nosotros tenemos la verdad. Hay estrategias para seguir multiplicando lo que al Señor le pertenece. Que esta pandemia no sea una excusa para decir yo no hago nada. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y nunca olvidemos que pronto tendremos que rendir cuentas al Señor de señores, al Rey de reyes. Que Dios les bendiga, un gran, gran abrazo y nuevamente que la paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él.